no, en 8 años, o sea, 4 años de acá en adelante, no van a tener reelección los intendentes, no sé si la tendrá el gobernador, pero por ahí en la política mendocina hasta puede haber un fin de ciclo, con lo cual no nos garantiza nada si no generamos cosas. Ahora, Gusto, yo tengo una pregunta, ¿es todo electoral? Digo, la política, ¿cuándo la vamos a discutir? Yo creo que una de las razones por las que perdimos es porque en Mendoza el proyecto nacional no se ve reflejado acá. Con todo el aprecio y el afecto que yo le tengo a los compañeros, ojo, no tiene nada que ver con lo afectivo. Digo, en Mendoza, no, los mendocinos son distintos, entonces hay que proponerle cosas distintas, y hay que proponerle algo muy parecido a lo que los otros le proponen. Y entre un peronista que parece gorila y vota un gorila, votan un gorila, pues. A ver, de última prefiero perder diciendo lo que pensamos, digo, si finalmente vamos a perder igual. No, a mí me parece que esto que es verdad que nos juntamos y nos reunimos solamente para las elecciones, más allá de que yo creo que el Guillermo como presidente del partido ha hecho muchos esfuerzos en esta idea de conformar la unidad, no solamente una unidad electoral, pero me parece que es como importante esto de poder pensarnos más allá del ciclo electoral, porque si no es como la nada misma. Nos juntamos 2 meses antes a improvisar qué hacemos, y esto que vos decías, en 4 años se cambian los intendentes y todo. Bueno, pero eso quiere decir que en 2 años hay que estar pensando recambios en concejales y todo eso. Y a mí me parece que una cosa importante, muy descuidada, es la formación y la capacitación de los cuadros políticos. Yo adhiero a eso, creo que es una de las partes, porque además creo que la doctrina tiene una estructura ósea, un esqueleto, pero hay que ayornarla, hay que ponerla a tono con las épocas que vivimos, y ese trabajo no lo hace nadie. Por ahí, ahora con el Instituto de Formación Política y que se ha creado en el partido, a lo mejor se dinamizan todas estas cuestiones. O sea, acá basta de guitarreo, de empirismo y de traer amigos de la secundaria para que gobernemos el día que lleguemos. Pero aparte, no solamente es para gobernar, a mí me parece, ni siquiera estamos preparados para hacer oposición. Yo no te digo para gobernar. En esas cuestiones me parece que es como fundamental empezar a discutir, a aprender, a formarse en eso. Sentir placer por la discusión de cómo aportar al desarrollo de esta provincia. Creo que se vienen épocas lindas. Pero, a ver, convengamos, épocas lindas y épocas complicadas. El futuro, el gobernador actual acaba de meter el proyecto de ley para un tema que hay que discutir mucho, que es el tema de la minería, que no es menor. Eso es la reforma de la Constitución. A ver, ¿con qué cuadros políticos vamos nosotros a la reforma de la Constitución? Porque la van a hacer. Y bueno, y hay que discutir. No sé si la van a hacer. Digo, por lo menos entramos a una etapa donde se va a discutir y donde el peronismo, y vuelvo a decir lo que dije recién, vamos a pelear para conservar esta Constitución que es de los gansos. Por eso, a ver, porque pareciera que hoy ser progresista o ser peronista es defender esto, y la verdad es que nosotros somos reformistas, estamos en condiciones de afrontar la reforma, coyunturalmente estamos en condiciones de enfrentar una elección que sería dentro de 2 años, para elegir convencionales constituyentes, para que durante un proceso que puede durar 1 año, 1 año y medio, reformen la Constitución, hagan una reforma integral de la Constitución. Yo lo que me pregunto estamos en condiciones. por ejemplo, ¿cuántos han leído la Constitución de Mendoza? Porque todos decimos hay que reformarla, no hay que reformarla. De verdad, preguntemos cuántos han leído la Constitución de Mendoza, porque uno con qué criterio dice que hay que reformar algo que no sé de qué se trata. No, creo que lo que yo digo en función de lo que a mí me toca o de lo que uno ha conocido. A ver, tener una Constitución que todavía no admite la autonomía de los municipios, tener una Constitución que prohíbe la participación política de las fuerzas de seguridad, tener una Constitución... Está bien, pero porque la has leído y la manejás a la Constitución. Yo lo que me parece que es el momento de empezar a discutir esto, de por lo menos empezar. Está bien, es un gran debate que nos pone el nuevo gobernador, el tema de la minería, que es un tema que hay que discutir cuál es la matriz productiva real de esta provincia. Y la minería sí, la minería no, bueno, hay que discutirlo. Sí, yo creo que hay que discutir todos los temas profundos. A ver, yo escucho un discurso del gobernador
donde menciona 3 veces la palabra orden y ninguna la palabra seguridad. Muchachos, estamos hablando de cosas distintas. El orden es de los milicos, de los militares, los gobiernos militares, los gobiernos predemocráticos ordenaban. La seguridad es otra cosa. Está bien. Nos van a seguir haciendo el cuento, como nos lo vienen haciendo, que han sacado todos los trapitos de la ciudad de Mendoza. Está bien. ¿Sí? Pero, que por ahí alguno lo está festejando, pero el número de muertos en las calles aumentó. Está bien, pero el tema es nada al lado de la cantidad de veces que Cornejo traía a cuenta la palabra orden en su discurso. Y le funcionó. Le dio su rédito. Le dio su rédito. Bueno, pues si nosotros nunca lo vamos a discutir. Bueno, este es el tema. No, como él le da rédito, entonces nosotros en nuestra campaña vamos a decir el orden humanizado. No, es que yo no digo que haya que hacer eso. Yo lo que te digo... No, lo hicimos. Esto es lo que hicimos. ¿Está bien? En nuestra campaña hablamos, en vez de hablar de la seguridad ciudadana, que es el concepto que hemos reivindicado siempre con participación de la sociedad civil. Que por suerte la ministra de Seguridad de la Nación lo ha puesto en valor, ese término. Bueno, ese es el tema. Cuando yo digo que nosotros no representamos en la provincia el ideario nacional, es porque, a ver, yo veo una ministra de la Nación hablando de seguridad ciudadana con participación popular, y del otro lado, el peronismo de Mendoza levantando el orden humanizado. Está bien, pero recordemos que perdimos en la provincia. O sea, que esta provincia... Vamos a seguir perdiendo. Pero no. A ver, yo digo, esta provincia optó por Macri. O sea, esos son... Discutamos... Entre un negro barbudo y un gorila, prefirieron un gorila. Está bien, lo que sea, pero me parece que no hay que perder de vista que esta provincia prefirió a Macri. Y eso quiere decir un montón de valores que hablan de la provincia y de cuáles son los intereses que tienen. Podemos discutir si es equivocado o no. Creo que la propuesta nuestra en un montón de cosas no fue clara, estuvo equivocada, todo eso claramente. Pero me parece que no es ni tienen los ideales de la nación, porque por eso perdimos. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver y que un porcentaje importante de la elección tuvo que ver con eso, es esto de la posverdad. Te instalan cosas que son absolutamente falaces y las damos todas por ciertas. Los policías tenían una bala cada uno, ya está, quedó eso. No es así. Los últimos 3 meses Paco Pérez no pagó los sueldos, tampoco es así. Está bien, pero eso ya es el pasado. Bueno, es que este es bueno, el tema. Es que no lo vamos a discutir nunca. Van a seguir diciendo seguimos diciendo, el pasado no lo discutamos. No tenemos un vocero del partido que pueda salir porque está a tiro de carpetazo. Entonces, como tenemos algunos raspones por ahí, vos no podés decir nada. Tendrá que haber alguien que conteste, alguien que explique, alguien que estudie. Y alguien que también hable del pasado. Está bien. Porque no podemos seguir avergonzándonos de un pasado que inventaron en buena parte. De la parte que es cierta nos hacemos cargo. De la que inventaron no. Está bien, pero eso me parece que ahora los desafíos concretos que tenemos es qué vamos a hacer frente a la propuesta del gobernador con el tema de la minería y con el tema de la reforma de la Constitución. Si dentro de 4 años más volveremos a hablar de Paco Pérez, será un tema, qué sé yo. Yo creo que el partido, o por ahí organizaciones de la sociedad civil, deberán convocar, hagámonos cargo de la parte que nos toca, hablar el tema del desarrollo de la provincia. Obvio, que eso... el agua vale más que el oro, o sea, nos quedamos con estas frases hechas, rimbombantes, y que no sirven para un carajo. Si nosotros tenemos $500 millones de pesos enterrados, y hay chicos en la escuela que comen media tortita, a mí me parece realmente grave. Está bien, ahora si los chicos en vez de morirse de hambre se van a morir de contaminación, esa es una discusión. Bueno, por eso, esto es parte de la discusión. Claro. Eso no es necesariamente ocurre así y es sine qua non. Yo creo que hay formas. Creo que hay que salir de los binarismos. Me parece que los binarismos no son buenos. Los binarismos son las discusiones que nos proponen algunos que ni siquiera dejan ver sus intereses. ¿Es posible que haya minería consciente? La hay en muchos lugares del mundo. ¿Es posible que Mendoza, la Argentina y Mendoza en particular, desarrolle una minería sustentable? Lo hay en muchos lugares del mundo. Nosotros somos incapaces de hacer una cosa así. ¿O qué factores habría que hacer? O dicho de otro modo, está bien, no hacemos más minería porque puede contaminar, porque priorizamos el agro. Muchachos, ¿alguien se va a hacer cargo de la contaminación de las napas freáticas producto de los agroquímicos?
porque de eso no hablamos, Está bien. Porque pareciera que el único capaz de contaminar es la minería. La actividad humana en general tiende a modificar las condiciones del medio ambiente. Lo que tenemos que ver es tratar de generar actividades que redunden en el menor impacto ambiental, para que no haya tanto contaminante en las napas freáticas. ¿Qué necesitamos? Impermeabilizar cauces, mejorar formas de riego. Para eso hace falta plata. ¿De dónde la vamos a sacar esa plata? ¿Es posible desarrollar una política minera que de alguna manera tienda a sanar la falta de licencia social está contaminación? que la gente no cree que el Estado sea capaz de generar un organismo que sea íntegro, que sea bien pago y que controle realmente. Pero a ver, a mí me parece que lo que hay que desarrollar es no una política minera, sino una política que tenga que ver con desarrollar la matriz productiva. Cuando vos decís, esto que vos decís, a ver, es el agro, entonces para que el agro no contamine es esto, es todo. No es porque ahora nos salen con esto y es una política y nos van a tener discutiendo 2 años sobre esto. Pero me parece que no es no discutir el fondo. El otro gran problema que tenemos, por ejemplo, ¿por qué no discutimos lo que está pasando con gran parte de ese pequeño 4% que es toda la tierra productiva de Mendoza, que están haciendo puros emprendimientos inmobiliarios? Porque ese es el otro tema. Si queremos discutir en serio, bueno, basta de que en Luján, que en todos esos lugares, que en Maipú, estén haciendo barrios privados en la única tierra donde se puede plantar algo. En Guaymallén ya no queda más chácara. Claro, entonces ya no hay más chacra. Bueno, entonces el tema, por eso digo, me parece que el tema general es plantear cuál es la política que vamos a tener, porque no es para ahora, es para adelante, es una política a largo plazo pensar la matriz productiva de esta provincia. Entonces, cuando solamente nos revolean con la minería por la cabeza, y bueno, está bien, este debate hay que darlo, pero si solamente nos quedamos discutiendo en la minería, vamos a estar en este pensamiento. Pero pongamos los temas nosotros en la agenda. A ver, ¿por qué? A ver, nos revolean la minería. ¿Cuáles son los temas que vamos a discutir? Bueno, claro. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra agroindustria? ¿Cómo vamos a hacer para que para que la agroindustria mendocina sea global del desarrollo rentable? Provincial integral de la matriz productiva actual, vieja, porque el aporte de la vitivinicultura fue del 8%, nada más. ¿Y si seguimos produciendo un 70% de blanco escurrido granel? Buena. Sí, acá tenemos un invitado que está llegando. Poco a poco lo vamos convenciendo. Empezamos por la llamada de teléfono. Esto es como coquetear con una niña de 15 años. Lo invitamos, ha venido. Bueno, presentémoslo porque si no... Bueno, pero estamos generando expectativa con todo. Bueno. Preséntelo porque usted lo invitó, dele. Bueno, estamos con el doctor Javier Osoyo. ¿Cómo andás, Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Gracias por la para invitación. Que nos cuentes tu opinión respecto del Guasón. No, pero... no, estábamos matándonos acá. ¿Cómo andás, Javier? Matándonos entre los pro mineros y la anti minera. No. ¿Cómo andás? ¿Qué tal después del día de ayer? Muy contento, te podrás imaginar. Es un día. ¿Qué día? ¿Cómo la pasaste? Son de esos días que no nos vamos a olvidar. Por ahí está bueno. Días que no te olvidas más. Esos días que uno pasa con la familia, con los amigos, con los afectos. Sí, mi hija y mi mujer colgaron las viejas boletas, con las que votamos, hicieron como una guirnalda en el living, mientras veíamos la Asunción con amigos, con gente, bueno, muy, muy lindo. Hemos muy llorado lindo. todos. Lagrimones por el campeonato. No, bueno, y a vos que tu tema, uno de tus temas específicos es la cultura. ¿Cuáles fueron las cosas, así como íconos, digamos, la iconografía nueva que muestra este nuevo movimiento del peronismo que te parecieron como muy significativas ayer? ¿Qué es lo que más observaste? Mira, una cosa que me pareció muy, da para mucho, para cortar tela, pero sí me pareció muy significativo el discurso de Cristina al final. Uh-huh. Me pareció ahí una cosa... Me parece, viste que a Cristina normalmente se la compara con Eva Perón, me parece es un machismo. Totalmente. Hay que compararla con Perón, con Juan Perón. Yo siempre le digo, es de la talla de Perón. Sí, tiene una estrategia y una cosmovisión política. Es un estadista, ¿no? Impresionante. Fíjate el que presidente ayer se refirió agradeció la visión estratégica de Cristina cuando pero cierra el discurso. Alberto habla como un presidente. Pero Cristina habla como la jefa del movimiento que representa al pueblo, le habla al presidente Lo unge. en representación del pueblo.
Sí, esa imagen es maravillosa. Gasta el pueblo, llámelo cuantas veces sea necesario. Eso lo podía hacer Perón. Ellos van a estar al lado. Sí. Esa representación. El pueblo te dice a través mío que tenés que ser leal con este pueblo y que este pueblo te va a bancar todas las veces que sea necesario. Eso a mí me pareció, desde el punto de vista que vos decías, como ícono, una cuestión muy... Pero aparte esa imagen cuando ella, que es la que más se ha reproducido, ella saliendo toda blanca, llena de cosas así, es lo que vos decís, es estar ungida, porque es verdad que está ungida por este pueblo. Absolutamente, sí. absolutamente. Y sobre todo por los jóvenes de este pueblo. Se queda con la posibilidad de generar las grandes ideas, el contrato social nuevo, todo, y Alberto va a gestionar. Sí, a ver, Alberto tiene... No, Alberto tiene, por supuesto, habló como presidente, bajó las medidas, dijo 2 o 3 cosas muy, muy interesantes, pero ella es como que está más allá, ella está en la historia. Ella está en el bronce. Está en la historia, es la representación del pueblo, la encarnación del pueblo. Es la mina que ha sufrido, pero que ha militado, que ha sido 2 veces presidenta y que vuelve al poder, en la forma que ella quiso volver. Ella es la que lo unge a Alberto. Digamos, hay una cuestión pero aparte muy hasta fuerte. En icónico, ha sacrificado hasta sus hijos, ¿viste? Hasta su pareja, le ha dado todo a la política y eso es como muy fuerte realmente. No, sí, esa, por ejemplo, yo no me banco la hipocresía, no voy a ser hipócrita, no lo voy a mirar a Macri, que me destruyó la vida, que me volvió loca, que me quiso encarcelar, que destruyó la vida de mi hija, etcétera, etcétera. Eso también me parece alguien que está más allá, que no necesita impostura, no necesita no necesita tener ciertas buenas formas que tienen los políticos que hacen política. Ya está más allá de eso. Y otra pregunta que me gustaría charlar, el kirchnerismo es la fase superior del peronismo, en ese sentido de que no había iconografía típica peronista, no hubo recurrencia al tema de Perón, a Eva, a Néstor, alguna... Sí, es que yo creo que el movimiento nacional y popular argentino tiene distintos, siempre es el mismo, pero tiene distintos nombres. Voy a contar una anécdota que siempre cuento de nuestro común amigo Mario Franco. Vale. Voy a contar una anécdota que aparte es graciosa. El Mario decía que cuando era la fecha de conmemoración del fallecimiento de San Martín, se festejaba cuando él era chico, en la escuela, en el municipio y en la unidad básica. Entonces él decía que iba a la escuela y San Martín era pintado como ese héroe inmaculado, en el caballo blanco, qué sé yo, las chicas como la mazamorrera y qué sé yo, en la obra de teatro. Iba al municipio y en el municipio pasaban desfiles, de nuevo San Martín, el Inmaculado, qué sé yo. Iba a la unidad básica y el secretario general de la unidad básica, el presidente, decía: compañeros, estamos hoy aquí presentes para conmemorar el paso y la inmortalidad del general San Martín, compañero. Y el general San Martín, compañero, cruzó la cordillera de los Andes enfermos, compañero, y lo llevaban en andas un montón de cuyanos, compañeros, que lo llevaron en andas todo el cruce de la cordillera. ¿Y por qué lo llevaban en andas al general San Martín, esos cuyanos, compañeros? Porque eran peronistas, carajo. Y es cierto, porque el movimiento nacional y popular, las clases dominadas en la Argentina, fueron siempre las mismas y las que hicieron la historia. Estuvieron en la Revolución de Mayo y su parte sustantiva, que no era el Cabildo Abierto o el Cabildo en Buenos Aires, sino era poner el cuerpo a la guerra independentista cruzando los Andes. Estuvieron ahí, estuvieron en las guerras entre unitarios y federales, estuvieron en el irigoyenismo, estuvieron en el peronismo y están en el kirchnerismo. Es decir, independientemente de los nombres y de cómo se recrea, el movimiento nacional sigue siendo uno solo, del cual ya no escapa ni San Martín, ni Irigoyen, ni Perón, y no va a escapar Cristina Fernández de Kirchner. Digo, no sé si es la fase superior, es parte de lo mismo, es un nombre de esta época para lo mismo. Eso es lo que yo sí diría como
en principio, me parece que son lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. El movimiento nacional ha sido lo permanente. Exactamente. Ha Claro, sido lo permanente en nuestra historia. Sí, lo demás va teniendo distintas Lo que ha ido cambiando son facetas. las improntas. Y los momentos, la forma en cómo el movimiento nacional interviene, la forma, las reivindicaciones por lo que pelean, Sí. digamos, durante la independencia. No es solamente la independencia, sino es la libertad de los negros, una cierta igualdad con las burguesías provincianas, etcétera, etcétera. En federales y unitarios es la distribución de la renta aduanera, en el irigoyenismo es el acceso a la democracia y al Estado, en el peronismo es la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, en el kirchnerismo es otra. Sí. Y digo, se va recreando, pero ya está encarnado, como que el movimiento nacional va asumiendo eso. Sí, y como que ninguno de estos nombres, así como, a ver, ni el irigoyenismo fue todo el movimiento nacional, ni el peronismo lo fue, ni el kirchnerismo tampoco lo es. Por eso fue necesario construir un frente. Sí, porque totalmente. el movimiento es mucho más que el peronismo y el kirchnerismo. Es Sí, que sí. siempre es más, siempre. Y Siempre es gracias más a que su Dios. representación, siempre es más que su representación política. Sí, sí, y aparte por eso la importancia del frente y la construcción de esta unidad, ¿viste? Cuando vos ves tipos como el Pino Solana, que nos ha matado, y que de pronto celebrando esta unidad, hoy veía los tuits del Pino hablando de... Sí, Cristina besándose con Massa. Claro. Cuando van entrando los dos ayer con Massa, esa foto, así, wow. Sí, los tres juntos ahí, Alberto, Cristina Qué y Massa en la legislatura, quizás con los tres cargos más importantes que tiene Sí. el gobierno nacional. 3 de los 4 en la línea de sucesión. Sí, es Ahora, muy importante. esto que mencionás de los movimientos nacionales, Javier, ¿cuándo vamos a construir y consolidar? Que yo creo que eso va a ser lo que nos va a permitir estabilidad y terminar con esta lucha contra la oligarquía finalmente, el tercer movimiento histórico, porque la historia habla de Irigoyen, Perón y, es más, los chicos de la coordinadora con Alfonsín decía, vinimos para estar 100 años. Sí, eso es el tercer movimiento histórico. Yo creo que el movimiento nacional se recicla históricamente. Sí, Yo me decía, sí. el movimiento histórico tercero, el kirchnerismo. Sí. Es Ya sin fue duda, el sí. movimiento histórico. Pero yo creo que nunca se termina, No, porque- nunca se termina. Es una permanente lucha. Viste como lo que dicen de Latinoamérica, que es un territorio en disputa. Sí. Las sociedades son territorios en disputa. O sea que vamos a seguir peleando contra la oligarquía. El asunto es las formas políticas donde se imponen los intereses de la mayoría sobre los intereses de la minoría. ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo son esas formas políticas? Ese es el desafío de ahora, creo, porque Sí, obviamente... es una batalla cultural, como decía Patricia. Sí. Que ha sido siempre la disputa de contra ciertas clases dominantes que un tiempo fueron nacionales y que ahora van por todo y son internacionales. Realmente los intereses son enormes. Por eso esto de repensar de nuevo la patria grande, porque es la única forma de sostener una batalla contra... Porque de Sí. verdad que estos vienen por todo. No, si les parece bien, ¿se toman el café tranquilo, escuchaban un chiquito de música? Vale. La otra historia, Esa es que los medios hegemónicos te ocultan. por fmagora.com. La frecuencia militar. Que estaría bueno hablar de esta semana que hemos tenido de asunciones. Un poco estuvimos charlando, Pato, que recién llegás, algunas cositas más de la iconografía de lo que fue la asunción de ayer de Cristina y Alberto, pero por ahí estaría bueno empezar de la provincia para la nación, de que bueno, está bueno hacernos cargo de que y contar que asumió, lo que todos sabemos, un nuevo gobernador en Mendoza, con algunas propuestas como rediscutir la ley de minería y la reforma de la Constitución. Bueno, ¿qué les parece esto de tener un nuevo gobernador en Mendoza? Bueno, gracias. Me pareció algunas actitudes, podríamos decir, gestuales, Ujú. algunos signos bastante diferentes a los que nos tenía acostumbrado Cornejo. No sé, creo que hay camino para recorrer y para verlo andar, pero le vi algunos gestos Ujú.
un poco menos endiosado de los que tenía Cornejo. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, yo ayer durante la Asunción, que para mí fue un día de emociones y de grandes satisfacciones y de mucha esperanza, tengo que decir que con mucha esperanza, la forma, el gesto de saludarlo Suárez con una sonrisa muy sincera me pareció Alberto Fernández después que terminó el discurso, sí. La verdad que me pareció, y cuando por el otro lado le ponían el micrófono a Cornejo siempre con esa sapiencia soberbia que nos tiene acostumbrados, en donde tiene para decir qué es lo que hay que hacer, cómo que hay que hacerlo y en qué momento hay que hacerlo. Entonces, sobre todo en orden. Sí, sobre todo me pareció un signo diferente en algunas cosas. Pero bueno, como dicen, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Sí, sí. Tendríamos que verlo. Sí, a mí me parece, para pensar más la estructura política que los personajes, me parece que el radicalismo ha pagado un precio muy caro en su llegada al poder, y ese precio que ha pagado es derechizarse cada vez más. Sí. Es decir, no hay propuestas para Mendoza que sean transformadoras y que permitan una mejor inserción productiva, un cambio en su matriz económica, una mirada distinta a la inserción de Mendoza en el país, en el mundo. Hay cuestiones más bien grandilocuentes, ¿no? Bueno, esto de la ley de minería, que uno podría sentarse a discutirlo, no hay ningún problema, pero parece que viene más impulsada por los sectores mineros que por una decisión política de ver qué es lo que hacemos con la minería. Ese es el problema del anuncio de estar en contra de la ley de minería. Yo me sentaría a discutir la ley de minería, no tengo ningún problema, pero me parece que lo que está atrás en este pedido de discusión es el interés de las empresas y no el interés de los mendocinos. Exacto. Entonces, ahí hay una diferencia. Creo que otra diferencia, por ejemplo, esta cuestión que es permanente, que dice Suárez de la producción del conocimiento. Bueno, Mendoza no tiene ni siquiera una Secretaría de Ciencia y Técnica que pueda vincular... Lo único que tenemos son casas de altos estudios y una gran, digamos, en promedio, Mendoza es la provincia que más profesionales tiene en informática y comunicaciones respecto de su población total. Sí, pero si esto no lo ordenás, digo, De todos modos, en Mendoza conviven investigaciones científicas y tecnológicas muy importantes. Convive el INTI, el INTA, está CONICET, digamos, pero no hay una articulación del gobierno provincial con eso para tener, digamos, una perspectiva desde el desarrollo científico y tecnológico. Eso me parecen grandes anuncios grandilocuentes que no tienen que ver con una política seria de transformación de la realidad, y me parece que eso tiene que ver con el realineamiento político que ha tenido el radicalismo después de su incursión con el PRO. Así se ha derechizado, para decirlo muy rápidamente, se podría explicar mucho más eso, pero parece que se ha derechizado para mantener el poder, y esa derechización le ha costado volver a una idea conservadora de Mendoza, donde se privilegian las formas y no el fondo, donde no hay un riesgo en un salto de cambio estructural de lo productivo y de lo económico, de lo social, donde el tema de la seguridad está cada vez más presente, el tema de este código de convivencia, ¿no? Suárez viene de un municipio que es bastante conservador. Fue el precursor del código de convivencia, el código contravencional de la provincia. Es la copia del código de convivencia de la ciudad. Y cuando vos escuchás a un gobernador que habla de el éxito en la lucha contra el narcotráfico en una provincia donde aumentó el consumo, estamos hablando de una situación compleja, digamos. A ver, desde hace muchos años el éxito de la política de seguridad respecto al narcotráfico no se mide tomando la cantidad de secuestros de droga. Lo que te determina la cantidad de secuestros de droga es que hay más en la calle. No claro. Te está diciendo que sos exitoso. Sos exitoso cuando hay menos consumo, cuando hay menos casos que llegan a los hospitales con problemas de intoxicación por consumo de estupefacientes, cuando vos tenés menor cantidad de gente en tratamiento, pero no porque se lo haces inaccesible, sino porque se lo pones accesible y se curó.
Digo, eso en Mendoza no pasó. En Mendoza crecen los secuestros de droga, crece el consumo de droga, y nuestro ex gobernador dice que somos exitosos en el tema narcotráfico. Sí, y a mí en el tema discursivo, voy a decir una cosa, cuando en el tema discursivo político, la seguridad ocupa un lugar exageradamente grande, sospecho de un discurso de derecha, de un discurso que viene con palos atrás. Es decir, por supuesto que la seguridad es importante, pero debe ser en un cúmulo. Yo no lo he escuchado a Suárez hablar de tema de vivienda, que es un problema serio en la provincia, del tema de la pobreza y de la marginación, que es un tema muy serio en la provincia. En los últimos 4 años se construyeron más plazas carcelarias que escuelas. Bueno, por ejemplo, el tema educativo, nuestros chicos tienen más horas de escuela, pero con maestros con menores salarios, con escuelas más deterioradas, con poca inversión en la infraestructura escolar en relación a otras épocas. No siento hablar de integración territorial. Nosotros que laburamos en la universidad, vos vas al sur y lo que te dicen, miren, está fenómeno lo que ofrece la universidad, pero tráiganlo para acá porque nosotros no podemos hacer 250 kilómetros, 300 kilómetros para educarnos, porque aparte se está yendo la gente joven. Bueno, digo, el tema de seguridad me parece importante. Ahora, cuando vos habla del tema seguridad. Sí, es un entretenimiento. Algo está mal. Es un entretenimiento. Algo está mal. Algo huele mal en Dinamarca, ¿viste? Y hablando de eso, un poco pensando que los anuncios ayer, no sé, que han estado mirando respecto a los anuncios ayer de Alberto y la conformación de este gabinete que tiene muchas particularidades respecto a la cantidad de ministros, los perfiles de los ministros. No sé qué te parece, Pato, que... Sí, yo primero completando lo que decía él, a veces yo pienso que cuando vos hablas mucho de un tema es del tema que más adoleces, ¿viste? Cuando vos por lo general pones mucho énfasis en muchas cosas, son las cosas que vos sabés que son de las cosas que peor has hecho. Creo, no comparto mucho lo que vos decís, pero creo fundamentalmente, al menos yo busco siempre alguna cuota de esperanza. Me parece que Suárez, independientemente de lo que conocemos de él, como ha sido como intendente y todo, además los que vivimos en Capital lo padecemos, ¿no? Sí. No es que porque están muy lindas las plazas, pero no conseguimos que nos limpien las acequias. Bueno, digo, pues como anécdota. Pero me parece que es un gesto muy diferente a la soberbia de Cornejo. En realidad, a mí la soberbia de Cornejo me había superado toda mi capacidad de tolerancia, ¿no? Digo, esa cosa de... Y eso que lo conocemos de hace muchos años, Cornejo, lo conocemos de la facultad, lo conocemos de la gestión, y en realidad lo conocemos, ¿no? Y lo hemos soportado. Pero llega un momento, esta última etapa, por ahí tiene que ver mucho con esto que vos decís, que se terminó en su alianza con el PRO, yéndose tan a la derecha, pero en realidad era como muy insoportable y muy intolerante, sobre todo en los tiempos que vivimos. Yo creo que una de las cosas más graves que nos ha pasado, además de todos los problemas económicos, sociales, lo que nos pasa con las escuelas, con los chicos, con la pobreza, es esta grieta y esta profundización de unos contra otros. Y los políticos han tenido una gran responsabilidad en ese tema. Gran parte de lo que se tiene que ver con discriminar, con tratar mal al otro, está alimentando desde los ámbitos de poder. Sí. Entonces, cuando vos tenés un gobernador que te maltrata porque sos diferente, ¿qué pretendés de la señora que vive en la esquina, que en el fondo tiene su corazoncito así peludito, pero si desde el gobernador te lo alimenta, obviamente, eso por un lado. Comparto lo que vos decís, que el sector minero es el que los está empujando a al menos empezar a discutir en serio que tiene que ver con la minería, pero creo, cuando uno ve a algunos otros actores económicos de la provincia, creo que los sectores económicos de la provincia, no emitamos juicio de valor sobre ellos, son los que también lo están empujando a diversificar la matriz productiva de la provincia, porque ellos son los que están más conscientes de que esta provincia, si sigue por estos caminos, es inviable, porque en realidad no tenés para dónde crecer, ya no va a llegar un momento en donde no va a crecer el consumo, no crece nada porque te empezás a estancar. Y me parece que hay que empezar en serio a empujar desde el peronismo. Creo que un gran demanda que tiene que ver del lado del peronismo es empezar a discutir al menos cómo diversificamos la matriz productiva de esta provincia desde lugares que se tratan los temas con seriedad y con profundidad, ¿viste? Yo veo muchos compañeros en su expresión en las redes sociales que dicen, no, porque con el agua no se juega. No, en serio, en realidad uno como peronista también tiene una responsabilidad
que es desde donde nos pongamos a discutir los temas, los discutamos con la profundidad que hace falta que lo discutamos. No estoy a favor de la minería contaminante, ni mucho menos. Creo que hay que tomar algunos ejemplos y algunos modelos, pero creo que hay que pensarse a discutir esto, si queremos más lugar para nuestros chicos, más trabajo, más empleo. Esta es una matriz productiva que es para 800.000, los demás estamos sobrando. Está agotada, está absoluta y totalmente agotada. Lo que tiene, como decía Pacho, 800.000. Lo demás sobramos. Lo demás sobramos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Sí, aparte porque nos ha quedado como el mito de la Mendoza moderna, atada a una estructura vitivinícola. Nada de eso es verdad. Cuando lo mirás en números, primero, en cualquiera de los indicadores, somos la provincia que tiene los peores indicadores en Cuyo, no desde esta gestión, desde hace muchos años. Pero además tenemos banderas, como por ejemplo el vino de Mendoza es el mejor de todo. La verdad es que el vino, a mí me encanta el Malbec mendocino, pero otros han ido creciendo y han hecho Salta. No es el único vino que hay, viste, Claro. antes decía el vino de Mendoza es el único. No, perdonen, no es el único el vino de Mendoza. ¿No? Y esto lo empezaron a sentir los bodegueros. Por eso hoy los bodegueros, muchas actividades que hacían en Mendoza las empiezan a hacer en Buenos Aires, porque ahí es donde están los consumidores. Entonces, Claro. tiene que ver con esto, que empezar a tener estas lecturas de cómo es la economía. Entonces, vuelvo a repetir, creo que el peronismo necesita plantarse en algún lugar, frente o cerca pero al gobierno de Suárez, para ver con lo que seguimos. Que me parece que hay una parte del peronismo que está más en decir, vamos a acompañar todo lo que van a hacer. Creo, ¿no? Yo me parece que a Suárez le va a ir mucho mejor que a Cornejo, ya, porque va a gobernar Alberto en la nación. Claro, eso es, a ver, cuando un país crece macroeconómicas, es más fácil claro, gobernar. con la cuestión macro. Ahora, me parece bien esto que vos planteás, pero no creo que nosotros debiéramos meternos exclusivamente en la encerrona minería sí o minería no, porque la minería en última instancia también es primarización. Totalmente, sí. Yo me parece que, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo que esto lo tengo muy charlado con mi amigo Diego Hurtado, que espero que asuma en la Secretaría del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, de la mano del compañero Salvareza. Mendoza tiene una de las mejores metalmecánicas, Totalmente. no de la Argentina, Sí, de América del Sur. Sí. Una de las mejores metalmecánicas que compite con la metalmecánica brasilera. No solamente es Pescarmona, ¿no? Hay muchas. No, Hay muchas. Muchas pequeñas y medianas que son Muchas muy- pequeñas y medianas, con mucha muchas innovación medianas tecnológica. casi grandecitas. Sí, Y sí. creamos un trole con técnicos mendocinos y lo fuimos a comprar a Rosario. Por ejemplo. Entonces, en la década del 90 hacíamos maquinaria agrícola y la exportábamos al mundo. Por eso, en la década del sí, 90. en los 60, en los 60, en los 70, en los 50, la metalmecánica abasteció una industria vitivinícola fuerte. Entonces, me parece que meternos en el encerrón únicamente de minería sí, minería no, totalmente. en una provincia donde su vitivinicultura ya no es lo que era, porque está extranjerizada. El 80% de la vitivinicultura es extranjera. Sí, estamos peleando por los capitales A holandeses, ver, chilenos. claro, yo estudié mucho la vitivinicultura mendocina, sobre todo en el periodo que va del 40 al 50, y encontré una serie de estadísticas. Las estadísticas del Instituto de Vitivinicultura están son bastante modernas, digamos, son nuevas, no hay estadísticas viejas, pero en el año 1970, el 78,7% de la industria vitivinícola medida por propiedades de capital de la industria vitivinícola era de capitales no argentinos, mendocinos. Claro. Bueno, pero ahí en ese Después de momento, los 90 estamos- Emma, hay un decreto que es el 4240 del año 70, donde la moda y lo que era negocio era producir mucho y de vino malo. Y se llevaba a Buenos Aires, que era un gran centro de consumo, y las plantas... Pero no era que fuera vino malo, era otra forma de No, no era producir vino también. llamado común. Después De vino se común. dejó de usar la palabra común. Está bien, pero digamos, la vitivinicultura mendocina, que acumuló mucho capital, Sí. sobre todo en los 40, a partir del año 46, qué casualidad, acumuló mucho vendiendo en el mercado interno, porque los salarios más bajos suben, y cuando los salarios más bajos suben, se dedican a consumir cosas que no consumen Claro. en la pobreza, digamos. Por ejemplo, vino.
por ejemplo, vino. Entonces consumieron mucho y produjeron una diversificación industrial pavorosa. ¿Por qué? Porque todos esos capitales venían a Mendoza, a capitales mendocinos, y produjeron una diversificación industrial terrible. Empezaron haciendo empresas de fabricación de botellas para sus bodegas, Sí, empresas de fabricación de corchos para sus bodegas, impulsaron la metalmecánica para las bombas y para los caños de sus bodegas, impulsaron también industrias conexas como el envasado de... Javier, era un motor de desarrollo, promovieron la creación de rutas Bueno, para sus bodegas, pero rutas. Quería llegar a lo que me interesaba a mí. Terminaron poniendo guita en el cine, Sí. que era como poner guita en el software hoy por hoy. Era Claro. una tecnología absolutamente de punta. Sí, impresionante. En 1944 fundaron, a la cabeza don Isaac Fleischmann, que es el que tenía una visión más moderna, fundaron Filandes. Ah. Digo, meternos únicamente en la encerrona de minería sí o minería no, que está bien, demos ese debate, No, pero- porque lo tenemos que dar, Sí. pero ampliemos, digamos, diversifiquemos la matriz productiva y Claro, veamos esa es la también discusión. cómo es la apropiación del capital en Mendoza, que no necesariamente vendiendo vino termina el capital en Mendoza, No, más vale. ni generando empleo en Mendoza. Para No. nada. ¿Ah? Bueno, por ejemplo, nosotros después de los 90, la industria vitivinícola no se puede decir que sea mendocina. Y aparte lo que vos decís, no Pero genera creo que y no tenemos genera dos- empleo, dos ¿no? o tres bodegas nomás que- Cada vez genera menos empleo. Claro, porque Sí, por el porque tipo también se va tecnificando, entonces es cierto que va generando. Y en realidad tenemos que decir que el empleo que genera es muy, Muy mal pago Ah. y muy negrero. Muy negrero. Por eso, y hoy, si vos analizás... Vos preguntarle a los chicos que terminan de estudiar enología y cuánto tiempo pasan siendo pasantes. Totalmente. O haciendo las Sí. prácticas, porque viste, esto también está ordenado. Les pagan. Debo decir que la verdad que les pagan. Pero no tienen ninguna condición mínima No. de trabajo, Bien precarizado. bien precarizado. Y bueno, y así va. Y estamos hablando de bodegas que sus dueños viven seguramente en algún país que no es el nuestro. Claro. Sí, Por eso, si vos analizás el PBI mendocino, el principal Totalmente. rubro del PBI mendocino es el petróleo. sí. El petróleo. Bueno, sí. para eso es la gran discusión. Digo, El petróleo que genera muy poco empleo, Totalmente. está bien, muy Altamente remunerado. altamente remunerado, pero El temor que se produce, y la otra vuelta yo lo hablaba con un economista y me dijo que se llama, bueno, por ahí cuando venga la turca le podemos explicar, o capaz que ustedes me desburran, el fenómeno de la holandización. Que no sí, sé qué la forma- enfermedad holandesa se La llama. enfermedad eso. holandesa. Lo tiene muy estudiado un profesor que yo Genial. conocí, chileno, que da clases en la Universidad de Cambridge, que se llama Gabriel Palma, a propósito de Chile, que tuvo varios periodos de enfermedad holandesa, que es cuando tus exportaciones crecen tanto que tu moneda se revalúa y al revaluarse no puedes exportar. Claro. Porque exportar te sale carísimo, entonces tenés que consumir eso que le pasa a Chile Bueno, con el y él lo cobre. plantea el fenómeno que pasa del lado de adentro, eso que es lo que está empezando a pasar en Neuquén. En Neuquén, un empleado de comercio gana el doble que un empleado de comercio de acá. Y lo cual ha hecho que empiecen a caerse los comercios, porque la verdad es que no pueden pagar el sueldo de un petrolero. Claro, sí, sí. Un comercio no puede pagar el sueldo de un petrolero, que es lo que es por ahí uno de los temas que hay que avanzar en la discusión. Sí, sí. Sí, Y también zonificar, porque cuando yo escucho a los compañeros planteando los temas específicos de minería, diciendo, no, porque minería no, digo, muchachos, se han dado una vuelta por Malargüe, porque el agro es lo importante, se han dado una vuelta por Malargüe, no, sí. porque yo conozco Malargüe, lo he caminado, lo he volado, lo he andado en camioneta 4x4, y la verdad es que se parece más a Neuquén que a Mendoza. Sí. Sí. Y la verdad es que yo no conocí ningún viñedo. Si alguien vio un viñedo en Malargüe, que me invite. No, por eso Tampoco también- he tomado un vino de malargüino. No, por eso es una construcción cultural que todavía vieja de Mendoza, pero eso sí, hay que repensarlo y hay que ponerse a pensar cuál es la Mendoza real, la Mendoza de este siglo, que no tiene nada que ver con ese cuento japonés de la Mendoza vitivinícola, eso no es así, los capitales no, como dicen. No, Sí, tampoco es, por eso digo, es que hay que discutir la diversificación de la matriz productiva, es la matriz productiva, entonces, y en serio hacer cosas que tenemos que hacer, ¿es el turismo? Bueno, los países que viven del turismo, que consideran que el turismo es su principal fuente de ingreso, le ponen toda la ficha, todas las cosas Claro. al turismo, y acá
Me parece que estamos a años Si luz acá un todavía chileno te para en la calle para preguntarte qué queda, dónde queda algo y lo tratás mal porque es chileno. Independientemente de eso, que además tampoco es cierto que cuando uno va viendo en algunos lugares, al menos en algunos lugares, en algunos bares, en algunos restaurantes, el trato es un poco mejor del que había antes. Pero vos no tenés infraestructura, vos tenés que ir a un lugar y vos decís, che, no hay carteles, las rutas no están en buen estado. No, pero aparte, y además, sí. esta otra lógica. Nosotros siempre pensamos el turismo para el tipo, esta mentalidad que tenemos que el turismo es para el tipo que, no sé, que viene con petrodólares, euros. Claro. Entonces, vos sos un mendocino que más o menos te la rebuscás y decís, che, vamos a visitar una bodega. No, imposible. Te matan. Imposible. Bueno, viene alguien que vos conoces, che, llevémoslo a una bodega, está haciendo eso. No, pero vamos uno, no vamos dos. Entonces digo, también esa es una lógica que hay que pensarla, sobre todo en un país que está en las situaciones económicas que estamos. Y aparte es un área, la del turismo, que genera mucho empleo, pero absolutamente desregulado, en negro. Las condiciones son terribles, todo lo que tiene que ver con el turismo y la gastronomía ligada a todo eso, genera empleo. Es verdad que son los que más están actualmente generando empleo, mucho más que la construcción, que está caída totalmente, ni qué decir de la industria. Pero las condiciones de ese empleo también es algo para trabajar. Sí, como todo. Sí, sí, todo sí. El porque empleo que se genera un están empleo pagando muy precarizado. entre 60 y 80 pesos la hora, cuando sabemos que eso no se paga ni por servicio doméstico. Sí, exactamente. Pero me parece que también eso tiene que ver con lo que decía Javier, esta situación económica que tenemos. Y creo que una de las cosas que hay que verificar es cómo impactan muchas de las medidas de Alberto en nuestra provincia. Yo leí el otro día la cantidad de obras anunciadas con bombos y platillos, más de una vez por el expresidente Mauricio Macri, que venía y todo, y acá estamos todavía. Autovía Mendoza-San Juan. Tenemos el listado de los potenciales empleados de Portezuelo. Por eso digo, a ver, un montón de obras, entonces... Son papeles que no sirven. Entonces, chicos, bueno... paren un minuto, vamos. La otra historia. Esa es que los medios hegemónicos te ocultan. Por fmagora.com. La frecuencia militar. Bueno, y estamos de vuelta con la otra historia y seguimos analizándolo. La verdad que tendríamos que grabar la parte que no sale. Pues estábamos hablando de algunos análisis microgestuales que se están haciendo en algunos medios. Bueno, charlémoslo al aire, porque también está bueno que digamos qué es lo que nos parece. La verdad que muchos hayan salido a criticar, algunos han salido a criticar el saludo de Cristina a Macri. Sí, yo digo, me parece que hay como dos imágenes ahí. Una Cristina absoluta y totalmente sociable con Michetti, absoluta y totalmente. Sí. Parecía que hasta hablaban de la ropa, no sé, y además ella estaba como muy, viste que iba con Alberto caminando y le hablaba, después le habló al hijo, se lo mandaba, viste, subiste al auto. Después le explicaba cuando iban por el museo, le explicaba las cosas, estuvo, y yo al final, cuando ya estuvo en la plaza y cuando hablaba Alberto, la vi por primera vez en mucho tiempo, muy relajada y con mucha cara de felicidad. Y lo dice alguien que, la Pato Lecaro es testigo, sabe que no soy cristinista, no lo he sido ni lo seré, y he sido muy crítica de muchas cosas de Cristina. Y yo digo que el momento del saludo con Mauricio Macri, yo no sé si lo hubiera saludado, no sé si lo hubiera mirado. Y lo que hablamos es esto, cuando se meten con tu hija, con tu familia, porque en realidad la política la elegimos nosotros. El camino de la política lo hemos elegido nosotros. Sabemos lo que conlleva, pero no nos ha gustado nunca cuando empiezan a meter al resto. Y yo, con mis amigos periodistas, que tengo muchos amigos periodistas y lo he tenido, siempre he tenido mucha crítica a ese tipo de cosas, que es cuando te exponen al resto y a todo. Yo recuerdo una vuelta, y me voy a permitir, como dice Alberto, alguna historia media personal. Yo fui secretaria privada de Rodolfo Gabrieli, y en esa época estaban los bancos. Y en esa época, la verdad que los sueldos que teníamos eran sueldos muy bajos, aún como funcionario. Entonces, vos querías viajar a hacer algo y sacabas un crédito personal que te descontaban del sueldo en el Banco Mendoza.
por supuesto que religiosamente te descontaban del sueldo todos los meses. Nosotros nos fuimos, pero fue aún cuando ya se había ido el Arturo, miren lo que les digo, ya después había terminado Arturo, y salí un día en el diario, con tapa en el diario Los Andes, no me olvido jamás en mi vida, diciendo que la secretaria privada del ex gobernador Rodolfo Gabrieli tenía una deuda, y como que yo hubiera sido la culpable de la quiebre del Banco Mendoza. Por supuesto que son cosas que el resto no lo toma en cuenta, porque quién es Patricia Cataldo, pero mi familia, mis amigos, todo. Totalmente. Fue un impacto. ¿Sí? Y en realidad yo tenía todo mostrado que me habían descontado, y cuando fui con mis amigos periodistas, decía, bueno, Patricia, es una huevada. Esto es una huevada. No, yo decía, no, pará. Y yo digo, bueno, no vivía mi vieja ni mi viejo ya, pero mi tío, no sabés, fue una preocupación con mi tío, Patricia, te prestó plata. No puede ser eso, digo, y eso es con esta historia. Imagínate cuando tiene que ver con la vida y con la salud de tu hija. Ajá. Cuando han jugado con todo ese tipo de cosas. Sí. Sí. Porque en realidad... O cuando te han expuesto como expusieron a los nuestros, levantándonos al mismo vudú, sacándolo en pijama. Eso es terrible. Eso es Con terrible. las cámaras en Las pijama. cámaras, eso digo, No me y que jodas. eso puede ser un mismo prefecto que sacó. Bueno, creo que eso fue lo que atacó muy claramente ayer, que fue lo que expresó Alberto entre una de las medidas, y tengo que decirles que, no escucho, yo hay algunos medios que no escucho, no, me digo, tengo mi límite. Pero en líneas generales yo esperaba una reacción un poco más virulenta cuando fue en contra de las pautas. De las pautas, y después cuando dijo el tema de las condenas mediáticas. Sí. Y en realidad no he escuchado, hay que esperar aún estos días. Las operaciones al Poder Judicial que salen de la inteligencia, por un lado, y también de la prensa. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, yo, por ejemplo, esta mañana escuchaba a Bullrich, y Bullrich no manifestó ninguna posición en contra de eso, que tiene que ver con, digo, ellos saben lo que han hecho con la justicia. Digo, Totalmente. los de Boca, que además estamos contentos porque logramos con Riquelme sacarlo a Angelici de Boca, pero Angelici ha sido un operador pero terrible, y era un tipo que se sentaba a hablar con Macri y no tenía ni siquiera un cargo más que ser presidente de Boca, y no hablaba de Boca solamente. No. Hablar algo de lavado de dinero, alguna cosita así, porque también hubo, pero... Claro. Entonces, digo, me parece que esas cosas son las que son importantes, y son a las que la gente le cuesta entender. La gente tiene toda una película de lo que significa la gestión pública, ¿no? Tiene toda una película de que la gestión pública es que vos vas, te sentás en un sillón de oro. La gente no y te la sabe choreas todos los días. Que uno labura de domingo a domingo. La gente, digo, cuando vos haces las cosas bien, cuando vos sos una persona que sos consciente, y si no, fíjate qué es lo que pasa con cada funcionario después que hace funcionario. Digo, más o menos, en los 4 años ha envejecido, parece como los perros, ha envejecido 8, y después cuando pasan unos años sin estar en la gestión pública, volvés a ser nuevo. elegante, ¿no? Sí. Digo, bueno, pero tiene que ver con si en el medio de eso a vos te castigan, y te castigan los tipos, y cuando salí a decir algo, porque esta es la otra cosa que escuché ayer mucho, viste que Alberto tiene muy buena relación con la prensa, entonces por ahí escuchaba algunas cosas y le mandaba WhatsApp, entonces surgió una discusión. ¿A vos te escribe Alberto? No, porque yo no tengo el WhatsApp de Alberto. Entonces yo decía, empezaron a criticar eso, no porque no les escribía Alberto, no porque estaba bien o mal que les escribiera Alberto. Y por el otro lado, Alberto también lo dijo, Alberto se bancó antes de asumir desde el 27 de octubre, ¿qué es lo que no le han dicho? Totalmente. Y el tipo estuvo, todo, ¿viste? Te lo bancaste. Desde que lo de Israel, desde el hijo, desde cómo se viste la mujer. Tantas cosas, ¿viste? Que vos decís, bueno, ¿en qué momento? Creo que encima de eso, si vos después tenés un aparato de la justicia, y sobre todo los jueces federales, que todos los que estemos en toda la gestión sabemos cómo son los jueces federales, que son muy afines al poder, y que vos terminás generando determinadas cosas, o lo mismo que pasa con la inteligencia, digo... No, lo de la inteligencia creo que da tela para cortar grande. Te digo que hay que tener un valor importante para hacer lo que ha hecho, ya decirle, no hay más fondos reservados, y vamos a intervenirla, no es un tema menor, estamos hablando de muchachos que son pesos pesados de inteligencia.
Bueno, yo creo que en eso retoma mucho. Es un camino que emprendió Cristina, porque cuando se crea la AFI se eliminan los fondos reservados. Sí, tal cual. Pero después yo creo que de Macri tiene los mucho... vuelve a poner. Macri hizo los fondos reservados. Los volvió a poner. Lo volvió a poner. Hizo el decreto del 2016, que es el que va a derogar ahora Alberto. Pero yo creo que en eso tiene mucha formación de Néstor, sí. Alberto. En el sentido de que Néstor entendía que un desarrollo económico tenía que tener una estructura jurídico represiva acorde. Es decir, lo primero que hace Néstor para poder cambiar la dirección de la economía en la Argentina es cambiar la Corte Suprema. No es menor eso, es decir, esa telaraña de infraestructura jurídico represiva que está por encima lo que te permite que la economía funcione de determinada manera. Entonces tiene que hacer pelota a eso, por eso quiere hacer pelota a los operadores judiciales, por eso quiere cambiar el sistema federal de justicia, por eso hubo un duro mensaje, no contra las Fuerzas Armadas, eso es un error, contra las Fuerzas de Seguridad, es decir, contra Gendarmería. Totalmente. Contra Gendarmería y contra los servicios de inteligencia. Sí. Porque sabe que si no, no va a poder cambiar las correlaciones de fuerza para que la economía se reencauce. Necesita cambiar eso. Sí. Es una visión muy estratégica realmente. Sí. Eso es mucho de Néstor, ¿no? Aparte que un abogado que conoce cómo funciona la justicia, conoce cómo es la simbiosis entre servicios de inteligencia, justicia y medios, entonces por lo tanto va por ahí. Pero yo creo, volviendo a un tema que tocaste vos, Patricia, que me parece interesante, que es el tema del desgaste del Estado, hay una nota muy buena del 8, creo, del 8 de diciembre en el Diario Nación, lamento recomendar el Diario Nación, sobre lo que han vivido los funcionarios nacionales de estrés, de desgaste, de enfermedades que han tenido, porque... Digo, aparte de la direccionalidad política que tuvo el Estado en estos años, también hubo una fuerte incapacidad y desconocimiento del Estado. Totalmente. Impericia. Pero es que además, asumieron una manga de chetos que no tienen ni idea de lo que es el Estado. Pero es que además, este es el gran error de creer que un empresario va a administrar bien el Estado. Los fines son otros. Exactamente. El fin del Estado, el bien común, no gana plata. Pero y aparte los mecanismos internos son completamente distintos. Son distintos, debe tener otro nivel de funcionamiento. Entonces, primero eso, que me parece muy importante lo que decía Patricia, que en el Estado se labura y se labura mucho, lo que hemos sido funcionarios lo sabemos, se labura mucho. Y un funcionario ahí en esa nota se sorprendía porque tenía que dejar prendido el teléfono en la noche. Ya, exacto. Claro. Yo cuando estaba en Cultura, y había época de vendimia, tenía 3 teléfonos, y los 3 teléfonos prendidos. Y te llamaban en cualquier momento porque se cayó un foco de luz a las 4 de la mañana y lo tenían que tener puesto para el ensayo a las 8. Totalmente. Y llamaban al funcionario encargado. Yo me acuerdo cuando caían 3 gotas de lluvia, estábamos todos atentos a ver si teníamos que salir o no. Bueno, eso por otro lado. Después creo que los medios, nuestros periodistas serios, nos van a inundar en los próximos días y meses de un exceso de nimiedades agresivas de Alberto y de Cristina, el dedito, la miradita, para no hablar de política. Claro. A ver, voy a decir algo muy muy grave, pero prefiero Feynman a toda esa lacra de Corea del Centro. ¿Viste? Claro, que son que parecen progresistas, pero son terribles, O'Donnell y toda esa lacra, toda esa lacra, el Tenenbaum, toda esa lacra de que el dedo es autoritario. Déjame joder, tenés que hablar de política. Hablemos en serio. ¿Por qué va a hablar del dedo, de la miradita? ¿A vos no te parece que la mirada? Lo agresivo es que haya gente durmiendo en la puerta de los baños. Eso es lo agresivo. Lo agresivo es que haya gente con hambre en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Lo agresivo es que haya desempleo. Lo agresivo es que cierren fábricas. Que haya aumentado la mortalidad de los viejos por falta de remedio. Que las vacunas se hayan reducido a la mitad. El calendario de vacunación se ha reducido a la mitad, es una barbaridad. Bueno, que la salud esté en el estado que está. Pero fíjate que una de las cosas que ha pasado en estos últimos días de muchos periodistas de estos que vos decís es empezar a decir, yo calculo que antes lo sabía, pero ahora te dicen, en el lamentable estado que ha quedado
la salud argentina, la ciencia y la tecnología, digo, eso, empiezan a advertir ese tipo de cosas, porque también hay realidades que vos no podés negar, ¿viste? Vos no podés seguir tapando, cuando vos lo ponés a un Ginés y le preguntás a un Ginés todo lo que lo han entrevistado, Ginés, ¿va a volver el plan remediar? Y porque te das cuenta que la gente no tiene para comprar un remedio. Por ejemplo, todo lo que ha salido, nunca dijo la palabra aborto, no, pero designa Ginés, no es solamente decir, es hacer. Viste que hay muchos salieron a criticar, no nombró en todo el discurso la palabra aborto. Sí, obviamente, y un montón de otras palabras no las nombró. Bueno, pero aparte hace por primera vez en la historia de la Argentina un ministerio de la mujer. Claro, ¿y qué ministra, con qué perfil? ¿De qué estamos hablando? Claro, ¿viste? Por eso digo, estoy muy de acuerdo con vos en que las políticas son hechos, totalmente. no solamente discurso político. Recién hablaba Javier vos de esta lacra de los periodistas. Han jugado, y sobre todo en lo que nos pasa en nuestra América, un papel preponderante las redes sociales y la gente. ¿Ese no es el futuro un poco? Sí, yo creo que se viene otra forma comunicativa, como decía antes cuando puse la anécdota esa graciosa del Mario Franco sobre San Martín. Creo que se viene otra práctica, otros formatos comunicativos distintos. Formatos comunicativos que tienen que ver con viejos formatos transformados. Esta radio es un ejemplo, o por ejemplo el proyecto que tiene Navarro, o Futurock en Buenos Aires, digamos que son proyectos muy distintos, con formas completamente distintas. Creo que nosotros, por ejemplo, vamos a ser la última generación que ve televisión. Sí, totalmente. Bajo demanda. Los chicos que tienen 20 años, 25 años, ya no ven televisión. Vos les preguntabas a los alumnos, cuando nosotros quedamos clase, cómo se informan. Lo último que te dicen que capaz que ven televisor. Sí. Es el celular, es Instagram, digamos, hay nuevas formas, y yo creo que hay que adosarle a esos formas más primitivas quizás de comunicación que tienen que ver con formas organizativas distintas. Nosotros perdimos, lo digo como una autocrítica dentro del peronismo en general, perdimos la cultura de la unidad básica. Totalmente. La perdimos la cara a cara con el tipo que está en el territorio, que está en la trinchera, que da batalla todos los días contra el desempleo, contra el hambre, contra lo que sea. La perdimos. A mí, perdóname, me parece que eso es muy de Mendoza. Yo creo que en otros lugares yo creo que en otros lugares del país sigue existiendo. Yo en la provincia de Buenos Aires, con la situación de crisis extrema, de hambre que tenés, si vos además no tuvieras, porque es cierto que está todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, pero hay toda una movida que tiene que ver con y creo que tiene que ver con una forma de contacto. ¿Y viste cómo se va a llamar el Ministerio de Desarrollo y de la Comunidad? Yo creo que Mendoza, perdóname, creo que Mendoza es una característica de esto, nosotros... pero es también una característica del país en el sentido que la cantidad de unidades básicas que habían en 1974 comparada con la cantidad de unidades básicas que hay hoy es un 20% de lo que había en el 74. Es cierto que los movimientos sociales vienen a suplantar eso, sobre todo en el conurbano bonaerense, pero digamos, hemos perdido esa orgánica que tenía que ver con esa idea original de la comunidad organizada, que deberíamos volver a rediscutirlo, no necesariamente hacer lo mismo, pero sí volver a rediscutir que es necesario mantener la unidad básica y tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, no sé, puede ser, pero volver a rediscutir. La unidad básica es más el contacto face to face, cara a cara con por eso, volver a rediscutirlo. No hay ningún proceso de cambio de paradigma económico, político y social que no haya contado con formas organizativas en los sectores del pueblo. Desde la Revolución Francesa, pasando por los bolcheviques, la Revolución Cubana, el peronismo en el 45, siempre ha tenido eso. O el irigoyenismo, para no dejar afuera el radicalismo, o el irigoyenismo con sus comités. Pero me parece que esa es una cuestión que hay que rediscutir, que no solamente la política se hace en la cuestión superestructural y en los medios, sino que se hace... El tema hablábamos la otra vez también, que tiene que ver con esta nueva forma militar, que es lo que hay que... Claro, pero que además cuando nosotros reducimos la actividad partidaria a eso, a la actividad partidaria, y queremos
incluir en el partido del movimiento, encerrar el partido del movimiento, y ahí es donde nos equivocamos. Por eso las unidades básicas se desarmaron en algún momento, porque se convirtieron en espacio de rosca para conseguir un cargo. Es que el partido es una rama, la rama política del movimiento. El movimiento siempre es más que el partido. Además, yo creo que el error fue en algún momento haberlo incluido, y lo digo como que soy uno de los redactores de la Carta Orgánica actual del PJ, de haberlo incluido. Creo que eso, en algún momento tuvimos que haberlo dejado fuera de la Carta Orgánica, y eso forma parte de la orgánica del movimiento, no del PJ, claro, no del partido. La Carta Orgánica del movimiento que no lo tiene, incluir al partido. Claro. ¿Sí? Porque esto es como creer que los representantes de la rama gremial son la conducción del movimiento obrero argentino. No, son representantes de la rama gremial dentro del partido. El movimiento obrero es mucho más grande que eso. Claro. Y lo que hicimos es, cuando metimos la unidad básica, la convertimos en una suerte de comité local. Pero me parece que es cierto, eso tiene que ver con formas, yo coincido con ustedes, pero me parece que también tiene que ver con una instancia de militancia. Tiene que ver con militar. Cambió la forma de militar. Probablemente estas son las cosas que hay que ver cómo se hacen ahora, pero me parece que no es la misma forma en que militábamos hace 20, 30 años a como empezaron se militaba hace 10, 12 años. Digo, esas cosas han cambiado, digo. Entonces, cuando vos no haces... Está bien cambiar la forma. Carrera en la política, que no sea la forma, pero cuando vos en realidad llegaste a la política, llegaste al peronismo y lo primero que hiciste te nombraron secretarios o subsecretarios, arrancaste por los cargos. No, bueno, pero cuando terminamos, y bueno, que terminamos generando gerente de la política nosotros. Sí, yo no digo mantener la forma seguramente hay que cambiarla, pero sí la cuestión esencial, aquella idea primigenia de qué es lo que significa que una sociedad esté organizada en torno a un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto social. Eso me parece que hay que retomar como cuestión originaria, que me parece que está bien, se ha suplantado porque una sociedad no es que sigue viviendo y sigue haciendo, se ha suplantado con los movimientos sociales, es cierto, con las agrupaciones juveniles, la Cámpora, el movimiento Evita y todo lo que está, digamos, como... Pero me parece que desde el Estado deberíamos promover cierta organicidad que rompa, entre otras cosas, con la hegemonía de inculcación ideológica de los medios hegemónicos. Está bien, es medio técnico decirlo así, pero no encuentro otra forma. Sí. Pero que rompa con eso. O sea, ¿cómo rompés vos con que son todos chorros y se afanaron todo? ¿Cómo rompés? No rompés solamente con un micrófono y diciendo, no se afanaron todo, mostrando que un PBI es imposible afanar, que hoy se afana a través de una computadora y no enterrando como si fuéramos piratas en la Patagonia, etcétera, etcétera. Sino también con otras formas comunicativas donde eso no penetre. Seguro. Y me parece que quizás eso hay que dar una discusión que no necesariamente, probablemente nuestra generación tenga que dar. La tiene que dar quizás las generaciones siguientes, digamos. Nosotros estamos, o yo por lo menos, me parece que estoy un poco más viejo para eso, pero creo que hay que habilitar esa discusión. Sí, yo creo que sí. Sí, a mí me parece que eso está como, bueno, es nuestra instancia y todo lo que queda por hacer ahora. Me parece que esto es lo que viene. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida les voy a pedir... se tiene que ir. Bueno, no se enoje. Bueno, agradecerles a todos y a ver si lo hacemos más seguido, no solamente cada 4 años y después de un triunfo, chicos, No, estamos... bueno, vienen tiempos complejos, difíciles, correcto, vienen tiempos que hay que hacer mucho para apoyar desde diferentes lugares y viene mucha esperanza. Y para difundir y conocer, por ejemplo, para muchas políticas de ciencia y técnica, para empezar a conocer y discutirlas, todo lo que va a venir en distintos tipos de políticas sociales y políticas públicas. Creo que hay un montón para discutir. Sí, yo creo que hubo 2 o 3 cosas que dijo muy claramente ayer Alberto y que viene diciendo los que son grandes desafíos y que son cosas que son esperanzadoras. Entonces, y creo que hay mucho por hacer, hay mucho para aportar. Uh-huh. Y tengo que decirles que en líneas generales, viste, cuando uno pone a mirar el gabinete, te pone a buscar, viste, ¿quién es? Viste, sí. Por ejemplo, voy a decir, el ministro de Ciencia, yo no lo conocía, entonces me puse a googlear, que para eso bueno, y a buscar claro, después descubrí que sí sabía quién era, pero viste, sí, claro, sí. Y me parecen todos perfiles, que yo le decía a las chicas, en nuestro grupito de WhatsApp, no sé cómo es la definición, pero es como que son
Del CEO pasamos a los políticos. Y digo, tipos que son políticos, que hacen política, que tienen experiencia en la gestión pública. La gestión pública no es para cualquiera. Esto que decías vos antes. Y que tienen los papelitos que hay que tener también. Que tienen los papelitos, que me parece que aparte, ¿quién puso todos los funcionarios de Alberto? ¿Quién lo puso? La universidad pública. Eso sí, la universidad pública. Es una diferencia abismal. ¿Sí? Abismal. Totalmente, sí, totalmente. Patito Lecaro, gracias. Javier Osoyo, gracias. Patricia Di Cataldo, gracias. A la Pato Lecaro la vemos todos los viernes, además de durante la semana. Ustedes dos nos faltan, así que ustedes verán. Ya vamos a tener que hacer algo. Chao, chao, chicos. Gracias. Chao, hasta luego.